Muy bien, buenos días y bienvenidos a un nuevo webinario de Shure. Hoy vamos a hablar sobre los fundamentos de cómo trabajar en red para profesionales de audio. Mi nombre es Miguel Paucar y soy especialista en desarrollo de mercado. Y bueno, vamos a hablar sobre trabajar en red. Hoy en día muchos equipos de audio utilizan red, como se dice el network de área local o LAN, para funcionar. Entonces, hoy vamos a hablar sobre este tipo de cableo, de network, al igual que hablar sobre algunos productos de Shure que también utilizan conexiones de network para poder funcionar, para poderlas encadenar de manera tal que se puedan controlar remotamente, controlar por red, o también sobre audio por red, que es un tema que se ve mucho hoy en día. ¿Qué es una red? Una red son dos o más elementos parecidos trabajando juntos para resolver un problema. Hoy en día seguro vemos mucho sobre una red en las oficinas. Por ejemplo, conectando varias computadoras a una red sola, o conectando, por ejemplo, una impresora a una red de muchas computadoras. Entonces son elementos que trabajan juntos. Una red exitosa requiere detalles específicos, detalles como dirección de IP, que vamos a ver un poco más tarde, que una dirección de IP, por ejemplo, es un número que identifica un elemento en la red. Entonces la agenda de hoy es, vamos a hablar sobre hardware y estándares, vamos a hablar sobre direcciones IP, vamos a hablar sobre una computadora en red y vamos a hablar sobre audio en red. Entonces vamos a lo que es hardware y estándares. Hardware y estándares vamos a hablar sobre los tipos de conexiones, los tipos de cables, que hay diferentes tipos de cables disponibles. En específico vamos a hablar sobre Cat5, Cat5, Cat5e y Cat6, que son categorías de cables para conectar en red. Vamos a hablar sobre conectores, el conector RJ45, que es el conector más común hoy en día en cables de red. Vamos a hablar sobre conmutadores y ruteadores. Los dos no son lo mismos. Vamos a hablar sobre las diferencias entre cada uno. Vamos a hablar sobre bandas. Hay bandas diferentes, como por ejemplo de 100 megabits y 1000 megabits, o sea, 1 gigabit. Y vamos a hablar sobre topología en red. Topología hablamos, por ejemplo, como sería un mapa de lo que es la red donde se está trabajando. Entonces empezamos por cables. Cables hay de diferentes categorías. La categoría más común hoy en día es la de Cat5e, Cat5e. También hay Cat5. Y lo que son cables de par trenzado para transmisión de datos. Entonces, ¿qué significa esto? Que hay diferentes configuraciones del trenzado, algunas que son más blindadas para rechazar más las interferencias de afuera, interferencias eléctricas, y también para mejorar la transmisión de datos. Eh, por ejemplo, la categoría 5E significa enhanced o mejorado en inglés, que la categoría 5E es más resistente a la intercomunicación o lo que se llama crosstalk. Crosstalk es, por ejemplo, que el data que se transmite en un cable dentro del cable mismo, porque son varios cables, se puede intercomunicar con otro cable. Entonces la categoría 5E es una categoría mejorada para evitar eso. Llegamos también a la categoría 6, que es más resistente aún a la intercomunicación y requisitos de ruido. La categoría 6 es más avanzada, más blindada, pero también es compatible con la categoría 5 y categoría 5E. Entonces, si tienen un conector que especifica categoría 5, 5E, pueden usar un cable de categoría 6. Y ya vamos a categorías más avanzadas. Se está analizando también la categoría 7 hoy en día, que algunos manufacturadores de cable los tienen disponibles, pero
todavía no ha sido aprobada por completo por la Asociación de Tecnología en Red. Y aquí vemos el conector RJ45, que es el conector Ethernet estándar. Tiene 8 pines de conexión adentro, representando los 8 cables que vienen adentro del cable general. En el próximo slide vemos el RJ45 blindado, que es similar al conector de RJ45, pero tiene más protección contra ruido. Es igualmente necesario para audio sobre red, ya que es blindado, entonces tiene mejor construcción, mejores materiales de calidad, entonces previene interacciones de ruido, interacciones de electricidad, para mejorar el audio sobre red y mejorar también la transmisión de datos. Conmutadores y ruteadores. Los conmutadores se utilizan cuando se desea conectar múltiples tramos de una red, fusionándolos en una sola red. Se conectan varios dispositivos a la red, son vendidos productos de consumidor y pro, y se pueden integrar características adicionales como Wi-Fi, DHCP, PoE, que es Power over Ethernet, y eso también vamos a verlo dentro de unos ratos, dentro de unos momentos. Entonces, ¿cuál es la diferencia principal entre conmutadores y ruteadores? El conmutador, que lo ven a la izquierda, sirve para conectar múltiples sistemas o dispositivos a sí mismos en una sola red. O sea, digamos, por ejemplo, esto es bueno para conectar muchas computadoras a una red interna donde solo se necesita conectar una impresora, por ejemplo, o donde se necesita conectar una conexión a varias computadoras. El ruteador, que lo vemos a la derecha, que es diferente, sirve para conectar múltiples sistemas o dispositivos a otras redes o una red más grande. Por ejemplo, un ruteador serviría para conectar a la Internet, que es una red gigante en estos días. El ruteador conecta al Internet y de ahí a varias computadoras, o sea, distribuye esa conexión entre múltiples computadoras al Internet. En cambio, un conmutador o un switch sirve para conectar varias computadoras a un solo dispositivo. Por ejemplo, un buen ejemplo de esto es conectar uno de los micrófonos nuevos de Shure, el Microflex Advance, que es un micrófono de techo, para conectarlo a varias computadoras. Entonces no es una conexión a la Internet, es una conexión a una intranet, a una net interna. Sobre banda. La banda es la capacidad de circular una tasa de datos por un medio. O sea, digamos, la transmisión de información, a cuánta velocidad y cuánta cantidad de datos. Todo dispositivo de red tiene una velocidad máxima medida en bits por segundo o bps. Entonces, las velocidades de banda más comunes son 100 megabits por segundo, 1000 megabits por segundo o gigabit, o hasta 10 gigabits por segundo. En diferentes conmutadores o switch se puede ver que señaliza que puede tomar 10 o 100 o 1000 megabits por segundo. Esos números 10, 100, 1000 significan los megabits. Para audio en red se recomienda 100 megabits o más de velocidad. 10 megabits sería muy, muy lento para audio en red. Entonces aquí vemos una topología en cadena, lo que se llama daisy chain. Esto es conectar, aquí vemos por ejemplo las unidades ULXD 4Q para conectar una computadora a 4 diferentes unidades ULXD. Se pueden encadenar, se puede conectar a la primera y de la primera a la segunda, de la segunda a la tercera y hacer una cadena de conexiones. Una topología estrella sería conectar una computadora a un conmutador o un switch, y aquí vemos que del switch va a las 4 unidades separadamente. Entonces esto requeriría un conmutador o un switch.
Y como vemos, no se conecta al Internet. Si se conectaría al Internet, se necesitaría un ruteador, un router. Direcciones IP. Las direcciones IP son direcciones que se asignan a diferentes dispositivos en la red. Y aquí vamos a hablar sobre unas definiciones. Por ejemplo, dirección MAC. La dirección MAC es Media Access Control, es control de acceso al medio, y es para identificar hardware individualmente. Vamos a hablar de eso en unos momentos. Las direcciones IP, dirección IP es Internet Protocol. Las direcciones IP se pueden asignar dependiendo de cómo se está manejando la red. Y máscara de subred, que nos puede dar más direcciones dentro de una sola IP. Configurando una dirección IP, vamos a hablar también sobre dinámica versus estática. Dinámica es asignación de IP por medio de DHCP o DHCP, que significa Dynamic Host Configuration Control, versus estática, que se puede asignar una dirección IP fija. Eso vamos a hablar dentro de unos momentos también. ¿Y qué tipo de puertos se están usando? Por ejemplo, un puerto de red es una interfaz para comunicarse con un programa a través de una red. Veamos lo que es la dirección MAC. La dirección MAC es un identificador único de cada dispositivo en red. Es una dirección codificada en el mismo hardware. También se le dice dirección física, por ejemplo. Es único para cada dispositivo. Es una dirección fija. Tiene 12 caracteres hexadecimales y el estándar IEEE 802 nos da 2 al poder de 48 posibles direcciones MAC. O sea, nos puede dar hasta por aproximadamente 280 trillones de direcciones posibles. Entonces es imposible que dos dispositivos tengan la misma dirección MAC. Siempre se va a ver una dirección MAC individua al hardware que se está usando. La dirección IP, por otra parte, es una dirección de un dispositivo en una red. Es una dirección alterable. Se puede asignar del servidor DHCP o puede ser fija. Es compuesto por 4 octetos, cada una varía entre 000 y 255, y debe ser único por dispositivo dentro de una red. Al opuesto a una dirección MAC, que es una dirección fija para hardware, para cada unidad de hardware, la dirección IP tiene que ser única dentro de una red. Por ejemplo, si tenemos una computadora conectada a una red, le va a dar una dirección IP. Si tenemos una segunda computadora conectada a la red, va a ser una segunda dirección IP. Y aquí un ejemplo de cómo varias computadoras o varios sistemas se conectan a un conmutador. Cada una va a tener una dirección de IP diferente. En este ejemplo vemos que los 3 primeros octetos permanecen igual. En este ejemplo es 192.168.1 y los últimos números van a cambiar. Esos son los números individuales para cada sistema. Por lo general, una red siempre va a tener la dirección IP. Los 3 primeros octetos no van a cambiar. Los que casi siempre cambian son los últimos 3. Y aquí vemos cómo un sistema se conecta al conmutador y el conmutador a otro sistema. Máscara de subred. La máscara de subred subdivide una red en un rango específico de direcciones IP. ¿Qué significa esto? Es, por ejemplo, si tenemos una dirección de IP establecida en una red, entonces podemos poner más direcciones IP en una máscara de subred. Define la vecindad de direcciones IP y es compuesta también de 4 octetos, típicamente con valor de 255 o 0000.
La máscara de subred es una combinación de bits que sirve para delimitar el ámbito de una red de ordenadores. Su función es indicar a los dispositivos qué parte de la dirección IP es el número de la red, incluyendo la subred, y qué parte es la que corresponde al host. En otras palabras, permite distinguir dentro de la dirección IP los bits que identifican a la red y los bits que identifican al host. En la máscara de subred, los octetos a la derecha acostumbran ser 0, y esto permite un rango de direcciones. Por ejemplo, en el primer ejemplo vemos 255.255.255.000. Esto nos va a permitir entre 0 a 255 direcciones. O en el de abajo, que es 255.255.000.000, ahora vamos a tener muchas más direcciones dentro de la misma IP. Y vamos a ver un slide aquí. Con esta máscara, la que tiene al final 000, vamos a tener 255 direcciones dentro de la misma IP. Y aquí vemos un ejemplo de cómo funciona. Por ejemplo, unas direcciones válidas es que los últimos 3 números cambian, 001, 002, 003, están bien. Pero si cambia el número antecedente, entonces no va a entrar en esta submáscara de red. Porque la máscara de red termina en los últimos 3 números. Los últimos 3 números están disponibles. En cambio, si tenemos los números disponibles, los últimos 6 números disponibles, 255.255.000.000, entonces vamos a tener muchas más direcciones. En este caso no significa que tenemos las 255 direcciones al final y 255 más. Ahora vamos a tener un número exponencialmente mayor. Con los últimos 6 números vamos a tener más o menos 65.500 direcciones. Aquí vemos direcciones IP dinámicas versus estáticas. Si es un IP dinámico, las direcciones IP pueden ser asignadas automáticamente. Las direcciones dinámicas se asignan automáticamente por el servidor DHCP. El servidor debe tener una manera de asignar direcciones IP a través de DHCP. Hay ruteadores y conmutadores que no ofrecen esta opción de DHCP. Entonces se puede ver, por ejemplo, que si se intenta conectar una computadora a internet con un conmutador que no tiene la opción de asignar direcciones IP vía DHCP, no se va a poder conectar al internet. Dirección estática. Una dirección IP estática se debe asignar manualmente. Y esto se puede hacer con el administrador de red, que siempre hay un administrador de red que puede asignar direcciones IP. Se pueden asignar con el servidor de DHCP o también por el mismo proveedor del servicio de internet. Por ejemplo, si uno está usando en Estados Unidos, está usando AT&T como el proveedor del servicio de internet, entonces se puede pedir a AT&T que se asigne una dirección IP estática. Y esto es bueno, por ejemplo, para una dirección IP estática para una dirección de web. Por ejemplo, que una dirección de web se puede conectar usando la dirección de IP directamente, o la dirección más común, que es, por ejemplo, www.shure.com. Pero Shure también tiene una dirección de IP. Entonces es una dirección fija, no es dinámica. Si fuera dinámica no se podrían conectar todo el tiempo. Las direcciones dinámicas generalmente son temporáneas. Por ejemplo, si yo conecto una computadora a una red de internet dentro de un lugar público como McDonald's o Starbucks, se me va a dar una dirección IP dinámica.
No tengo que pedir una dirección IP fija. Su computadora en red. Vamos a hablar sobre cómo se conecta una computadora a una red. ¿Cómo conectarse? Lo que hay que saber es que si es un dispositivo único, si es solamente una computadora que se va a conectar, o si son múltiples computadoras o múltiples sistemas. ¿Qué tipo de red? La red es autónoma, o sea, el servidor de HCP asigna IP dinámica. Si ese es el caso, no se requiere función de administrador para conectarse. Si es una red gestionada, se necesita tener dirección IP fija, se necesita conocer al administrador. Demos unos ejemplos de red. Por ejemplo, una red autónoma. Es, por ejemplo, si voy a una universidad o si voy a una oficina donde se me permite conectar al Internet gratis, digamos, ¿no? Como un Starbucks o un McDonald's. Entonces sería una red autónoma. No tengo que contactar al administrador de red. Si voy a una corporación o una compañía que desea tener la red interna más cerrada al público, entonces sería una red gestionada. Generalmente no voy a poder conectarme al Internet directamente como si estuviera en un lugar público. Tendría que contactar al administrador para que me deje entrar a la red. Aquí vemos un ejemplo. Si es un dispositivo único, se puede conectar una computadora directamente a la red. Si es una red, entonces es conectar una computadora a un conmutador que se ve aquí en verde, a diferentes sistemas, a diferentes computadoras. Consideraciones que tener son tipo de direcciones, si necesito una dirección de IP fija o necesito una dirección de IP dinámica, si es una red independiente o gestionada, como hablamos. Interfaz de red. ¿Cómo la computadora se conecta a la red? Una computadora se puede conectar por medio de Wi-Fi, que es inalámbrico, o por cable Ethernet, conectar por cable manualmente a una red. O hay de otras maneras también, por ejemplo, conectar por un VPN, que es un network privado virtual, o también en los tiempos antiguos que se usaba un módem de teléfono para conectar a la red. La dirección IP de su computadora. ¿Cómo conseguirla? Generalmente se consigue la dirección IP en el panel de control, en las preferencias del sistema. Por ejemplo, en una Mac se puede ir a la preferencia de Network. En la preferencia de Network podemos ver la dirección IP de la misma computadora. Si es una dirección dinámica que le asigna el servidor de HCP, lo podemos ver ahí también. O línea de comandos. Este es algo más detallado, más complejo. Por ejemplo, en una PC se podría abrir el command prompt y se puede pedir la dirección IP con el comando ipconfig, que nos va a dar la dirección IP que se nos está dando del servidor de HCP o que se está generando de la red misma. O si estoy usando una dirección fija, me va a dar la dirección fija que estoy usando. Audio en red. Sobre audio digital. El transporte se hace más fácil con audio digital. Por ejemplo, el audio convierte audio analógico en digital. Y estos son los convertidores, por ejemplo, AD o DA, que convierten el audio análogo a digital o de digital a análogo. Audio digital es de menos ruido, de mejor calidad, múltiples canales con una conexión. Audio digital, por ser más fácil de administrar que audio análogo, entonces se puede eliminar usar distribuidores de audio, por ejemplo un Snake que antes se usaba para enviar múltiples canales XLR a un distribuidor Snake. Entonces con audio digital se pueden eliminar usar tantos cables.
Audio digital en red. Audio digital en red permite el fácil ruteamiento del audio a múltiples dispositivos. Esto lo vamos a ver en un momento. Por ejemplo, ejemplo de transporte. De tipo de cable digital de consumidor es el SPDIF, que significa Interfaz Digital de Sony Philips. Es un cable que usa la misma conexión que RCA, pero transporta dos canales de audio en lugar de solo uno. Puede ser óptico o puede ser eléctrico. Tipos de transporte semi-pro. Por ejemplo, tenemos el formato ADAT, que puede transportar 8 canales y es totalmente óptico, usa cables de fibra óptica. Y profesionales, que es el AES-3, que puede transportar 2 canales, utiliza un conector XLR, pero también se puede utilizar cables de XLR de mayor calidad para facilitar el transporte de AS3. Es eléctrico, es balanceado. Y tenemos audio en red. Por ejemplo, el formato MADI o AS10 requiere bridges MADI, que es un hardware especializado. Puede transmitir y recibir hasta 64 canales. El cable es eléctrico, coaxial o de fibra. Y también tenemos audio sobre Ethernet. Capa 1, que es capa física, por ejemplo, ANET o AS50. Capa 2, que son paquetes estándar de Ethernet, por ejemplo, EtherSound o CobraNet. Y capa 3, que utilizan direcciones de IP, por ejemplo, Dante o QLAN. Aquí vemos un ejemplo de cómo, por ejemplo, si tuviéramos dos unidades ULXD 4Q, que son de 4 canales de salida cada uno, entonces tendríamos 8 canales de audio. En una mezcladora análoga tendríamos que conectar 4 cables XLR de las unidades a la mezcladora. Entonces serían 8 canales de audio en la mezcladora. Si usáramos Dante, que es Digital Audio over Ethernet, entonces los 8 canales Dante se pueden enviar por medio de cables Ethernet. Aquí también el mismo ejemplo, en las ULXD 4Q, que son de 4 canales, cada una tiene una conexión Dante. Entonces esa conexión, solo una conexión, se puede enviar a un conmutador y del conmutador a una mezcladora que tenga una conexión Dante. Entonces en lugar de usar 8 cables XLR, solamente se necesitan usar algunos cables Ethernet. Y serían los 8 canales de audio a través de menos cables. Ventajas de Dante. Dante nos da muchos ahorros. No tenemos la necesidad de usar tantos cables XLR que ocupan espacio, que también agregan peso. Cuando se van en gira, por ejemplo, los cables XLR pueden añadir más peso al flete. Entonces serían menos cables. Se necesitaría usar un cable de red Cat5, Cat5e es recomendable. Es una conexión digital, es fácil de configurar. Alto número de canales, hasta 1024 canales. Bueno, yo personalmente no he visto que se utilicen más de 1000 canales, pero sería interesante ver si hay alguna función que utiliza más de 1000 canales. Aprovecha la infraestructura, convive con datos, no necesita hardware especializado para el transporte. Por ejemplo, si están utilizando una unidad Shure ULXD que ya tiene la conexión Dante, no se requiere una tarjeta Dante separada. Sin ruido, como es digital, no tiene ruido de eléctrico, de interferencia. La latencia es bajísima, 150 nanosegundos, que es imperceptible por el oído humano. La instalación es fácil y es de alta calidad de audio. No tiene degradación por cables largos.
Y aquí a la derecha vemos las diferentes compañías que ya han adoptado el audio Dante, que es audio por medio de Ethernet. Características de Dante. Descubre automáticamente los dispositivos. Si uno conecta un dispositivo Dante a una computadora que tenga un software de Dante, se descubre automáticamente, no se tiene que asignar la conexión. Los dispositivos se reconocen automáticamente y la instalación y configuración es más simple. Ruteo en un solo clic. Vamos a ver en el próximo slide cómo se puede configurar usando el software que se llama Dante Virtual Sound. Nombres de canales y dispositivos amigables. Se puede asignar un nombre, digamos por ejemplo si conecto una unidad ULXD4 y son vocalistas, puedo llamar a los canales individualmente vocal 1, vocal 2, vocal 3. Configuraciones guardadas en los dispositivos, las rutas establecidas automáticamente, no hay necesidad de programar ni tener la computadora prendida. Aquí vemos el controlador Dante. Este es el software que se llama Dante Controller de Audinate. Y vemos cómo se puede rutear el audio. Tenemos los transmisores en la parte de arriba y los receptores en la parte de abajo. En este ejemplo que vemos aquí a la derecha tenemos 8 canales, que es una batería con voz y guitarra y bajo, conectados a la consola FOH. La aplicación es Plug and Play. Si detecta una unidad Dante, la va a detectar automáticamente. De configuración, se puede configurar la frecuencia de muestreo o el sample rate, la entrada y salida del word clock, para que todas las unidades digitales estén al mismo timer o al mismo clock. Y se puede configurar la latencia de la red. También nos da diagnósticos, enlace de arriba a abajo, y es gratis. Este software se puede conseguir de la página web de Audinate. Consideraciones para usar el Dante en audio, el audio Dante. Se debe tener un conmutador gigabit. Para que la data del audio pueda tener el ancho de banda necesario y la velocidad necesaria para poder comunicarse del transmisor al receptor. Se recomienda tener un conmutador gestionado que se pueda administrar. Y esto es por lo que hoy en día hay conmutadores que se llaman verdes o green switches. Estos conmutadores reducen el uso de potencia eléctrica, que es bueno para el ambiente, pero para audio Dante no es bueno porque puede interrumpir la señal de audio Dante si es que el conmutador verde se duerme. Hay algunos conmutadores que ofrecen la opción de apagar la reducción de potencia eléctrica. Se recomienda tener un cable blindado, como vimos anteriormente, para reducir la interferencia y el ruido del audio. Y es aplicar su conocimiento de redes. Y aquí vemos equipos de Shure que utilizan Dante. Por ejemplo, los sistemas ULXD vienen con Dante integrado. El sistema para corporaciones, Microflex Wireless, también funciona con Dante. Y es muy útil para tener hoy en día casi todos los edificios de corporaciones ya están con cableamiento de Ethernet interno. Entonces es muy fácil de administrar un sistema Microflex Wireless con un administrador de TI o de tecnología de Internet. Y también tenemos las mezcladoras SM820 que tienen Dante integrada también.
Si tenemos un administrador de Internet, de TI, de Internet Technology o tecnología de Internet, ¿qué decirles cuando se trae un equipo de audio que puede comunicarse por Dante, o sea, por Ethernet? Es cuántos dispositivos tener, cuántas direcciones IP, cuántos dispositivos van a haber en la misma subred, si hay administración de DHCP, si se puede asignar direcciones IP automáticamente o si se necesita hacer una dirección IP fija. El tráfico generado para usar audio por Ethernet es bajísimo. Es solamente control, utiliza menos de 0.02% de una red gigabit. Con audio digital usa aproximadamente 1.28% del tráfico de la red. Soporte VLAN, que esté en la misma subred. Y seguridad. El control de unidades que utilizan audio por Dante se pueden proteger con clave. Productos que vengan con el interfaz de usuario. Por ejemplo, Microflex Wireless, que recomendamos para usar con corporaciones. Se puede proteger con clave para que un hacker, por ejemplo, no pueda escuchar lo que están hablando en una sala de reuniones. El audio Dante no encriptado, no requiere clave. Si es que esa es una posibilidad de un equipo Dante, hay que saber eso también. Y hay que saber también qué puertos y protocolos se utilizan en la red. Entonces, estas son preguntas y información que un gerente de TI debería saber al instalar un sistema Dante. Y aquí vemos puertos abiertos y protocolos. Por ejemplo, para una unidad MXW APT, para Microflex Wireless, se recomienda deshabilitar cualquiera de estas puertas, bloquea la funcionalidad en el otro lado del computador, o sea, previene la comunicación de adelante para atrás. Por ejemplo, el puerto 68, que es el protocolo de DHCP, es el acceso al servidor de DHCP, debería estar abierto, que es el default de fábrica. Y bueno, llegamos al final de este webinario. Si tenemos preguntas, tenemos varias preguntas aquí en el espacio de preguntas y pueden hacer cualquier pregunta que tengan. Nos preguntan qué pasaría si dos equipos tienen una misma dirección IP. Va a haber un conflicto en la red. Si alguna vez han visto, si han conectado a alguna computadora y tiene la misma dirección IP, la misma computadora va a dar un aviso diciendo que hay un conflicto de dirección IP. Entonces, ¿qué pasa cuando hay un conflicto de dirección IP? A veces los datos no se transmiten correctamente porque puede llegar a enviarse a dos computadoras a la vez y eso puede hacer un conflicto de que no se reciba el dato a una dirección IP o las dos direcciones a la vez. ¿Qué switch es necesario para conectar un micrófono UR4D a Workbench? Se recomienda un switch que pueda proveer dirección DHCP. Si no hay dirección DHCP, no lo va a reconocer porque no hay dirección, no hay manera de darle una dirección IP. Entonces se recomienda un conmuteador que pueda proveer dirección DHCP. ¿Solo se puede usar con consolas digitales o también análogas? Bueno, el audio Dante es digital solamente.
Las consolas que pueden usar audio Dante necesitan tener una conexión Dante. La conexión Dante es digital. Esta presentación, como todas, se graba y se va a subir a la página YouTube. Si van a youtube.com, pueden escribir Shure Webinarios en el espacio de búsqueda y van a poder ver todos los webinarios hasta hoy. Aquí nos preguntan, ¿solo a través de equipos como Dante se puede transmitir audio? La verdad no entiendo la pregunta muy bien. Sí es que la unidad de audio tiene la capacidad de Dante y Dante tiene un símbolo que dice Dante también. Entonces se puede conectar con un cable Ethernet a otra unidad que acepte audio Dante. Y claro, si es una mezcladora, por ejemplo, una mezcladora que tiene conexiones XLR, también se pueden utilizar conexiones XLR, no solamente tiene que ser audio digital por Dante. Nos preguntan si el conflicto IP es como si tuviera un equipo a tasa de muestreo de 44.1 o 48. No exactamente, es más por decir, digamos que tenemos una casilla de correo y el portador de correo ve que dos casillas tienen la misma dirección, no va a saber a cuál casilla poner el correo. Entonces es como confundir al servidor IP. ¿Qué distancia máxima para conectar dos equipos mediante Dante? Esa es muy buena pregunta que no tengo la información aquí conmigo, pero me puedes enviar un correo electrónico. Mi dirección de correo electrónico está aquí en la pantalla, es paucar-miguel@shure.com. Se ha visto muchos equipos con puerto word clock. Word clock es una manera de sincronizar el reloj de muestreo entre dos unidades digitales. Por ejemplo, si tengo una consola digital a 44.1K de tasa de muestreo y tengo un procesador DSP también a 44.1, esos samples necesitan estar sincronizados para mejorar el audio. De otra forma, el audio puede tener problemas. Entonces, el reloj word clock ayuda a sincronizar esos samples para que el audio se transmita y reciba correctamente. La salida digital de audio necesita un cable normal de XLR o necesita uno con diferente resistencia. En mi experiencia, yo he podido usar un cable regular XLR para una conexión AES-EBU, por ejemplo. Pero se recomienda tener un cable de más alta calidad y más blindado. Yo supongo que esto es para prevenir ruido e interferencia digital. Para controlar una consola desde iPad, bueno, claro, depende de la consola, porque por ejemplo puede ser una conexión Bluetooth. Una conexión Bluetooth no necesita una dirección IP. Si la consola está conectada a un ruteador Wi-Fi, entonces se recomienda conectar el iPad al mismo ruteador Wi-Fi para poder encontrar esa conexión. Entonces depende de la consola, depende del iPad y qué software está usando. ¿Es Dante el verdadero futuro de las conexiones? Pregunta interesante porque, bueno, Dante se está viendo más comúnmente hoy en día, pero como todos sabemos la tecnología avanza rapidísimo.
Entonces es imposible saber si de aquí a 2 años puede ser que una tecnología nueva salga y se repone. Pero por ahora Dante es una buena alternativa al audio digital. Nos piden repetir la placa donde se describía brevemente Madi y Dante. A ver, déjeme buscarla aquí. Y aquí la tenemos. ¿Se puede usar un router para conectar varios micrófonos? Sí se puede. Em, por ejemplo, si tenemos dos unidades ULXD 4Q, por ejemplo, se pueden conectar a un router para conectar a una consola que acepte audio Dante. Nos pregunta si es posible hacer uso de Dante Controller sin tener licencia de Dante Virtual Sound Card. Para aclarar este tema, hay dos diferentes tipos de software. Hay Dante Controller, que es de Audinate. Dante Controller es gratis y sí se puede usar independientemente. Te deja rutear el audio Dante. Dante Virtual Sound Card es otro software separado que te permite, por ejemplo, conectar un equipo Dante a una computadora y usar la computadora como sound card. No es lo mismo que el ruteador Dante Controller. El Dante Virtual Sound Card sí es un precio aparte. Eso se debe comprar una licencia por separado. Y también se compra por medio de la página de Audinate. Nos pregunta si Dante es compatible con Axia. La verdad no tengo esa información. No estoy muy... no tengo mucho conocimiento de Axia, pero si me puedes enviar un correo electrónico, te puedo contestar en algún tiempo. Si se puede transmitir el audio digital por routers o por switcher, con tal que el router, porque hay algunos routers que no tienen un switch atrás, o sea, no tienen múltiples puertos. Entonces, con tal que tenga la capacidad de conectar a una red interna, entonces sí se puede usar un router al igual que un switcher. Audio en red, si es posible dirigir remotamente, depende del software que se está usando. Eh, se debe conectar a la misma red donde están conectados los equipos. Y en algunas ocasiones se puede hacer por Wi-Fi, pero no sé si se pueda remotamente. Eso debería verse con el administrador de la red. Nos preguntan si hay algún conversor MADI a Dante. No de Shure. No sé si haya de otra marca, pero podrías buscar en el internet y puede ser que encuentres uno. Nos preguntan hasta cuántos equipos se puede conectar medio Dante. Hasta 1024 canales. Y claro, depende del ancho de banda también.
Nos preguntan qué tanto mejor es la fidelidad de audio por red que una cableada. Y claro, eso depende porque se puede tener muy buena fidelidad de audio análogo si se usan componentes de muy alta calidad. Lo bueno del audio digital, por ejemplo Dante, es de que no es muy caro y no requiere muchos componentes para que la fidelidad sea alta. Se puede conectar, por ejemplo, una unidad de Shure Dante a una consola Dante y vas a tener muy buena calidad. En cambio, con una conexión de audio análogo necesitarías buenos cables XLR, necesitarías buenos canales, buenos preamplificadores. Entonces se suma más económicamente. Preguntan para qué tipo de eventos o implementaciones es recomendado utilizar este sistema. Supongo que te refieres a Dante. A Dante, por ejemplo, si hay una banda que está en gira, por ejemplo, recomendaríamos usar audio Dante para eliminar tener tantos cables XLR, por ejemplo, o un Snake distribuidor. O también, por ejemplo, para corporaciones. Digamos que si hay alguna corporación, algún banco o algún centro de estudios, una universidad que quiere poner un sistema de microfonía en una sala de reuniones o en una aula, entonces recomendamos usar Audio Dante para no tener que usar tantos cables. En el caso, por ejemplo, de Microflex Wireless, que las unidades de Microflex Wireless se pueden conectar a Ethernet. Entonces, muchas corporaciones, muchas universidades ya tienen cable Ethernet cableado por el edificio. Entonces no es necesario utilizar más cables de XLR, por ejemplo. Se puede utilizar la conexión Ethernet. ¿Qué especificaciones debe tener un router para ser usado con Dante? De especificaciones con tal que tenga 1 gigabit de transmisión o más. Y que no, que tenga, si es lo que se dice green switch o green router, que reduce el uso de la potencia eléctrica para proteger el ambiente, que eso no tenga el router o si se puede apagar. Porque la reducción de potencia va a interferir con el audio Dante. Nos preguntan que la dirección IP se puede cambiar para evitar conflicto, pero pasaría algo similar con la dirección MAC. Generalmente no. La dirección MAC es individua para cada hardware, para cada unidad de hardware. Y es muy difícil que tengan, porque hay trillones de combinaciones para la dirección MAC, es muy difícil que dos unidades tengan la misma dirección MAC. Y también, por ejemplo, la dirección MAC se basa con el productor, el fabricante del hardware. Entonces cada hardware de cada productor va a tener una dirección MAC diferente y cada unidad individual va a tener una dirección MAC diferente. Entonces es muy difícil que haya un conflicto en la dirección MAC. Para instalaciones en edificio recomendaríamos Audio Dante, ya que Dante, como utiliza Ethernet y es de capa 3, entonces se puede utilizar una conexión Dante con el cableado Ethernet que ya existe hoy en día. Y bueno, como todavía tenemos la placa de audio en red, vamos a poner la placa de preguntas. Nos preguntan si se puede usar más cantidad de micrófonos más que canales de la consola. Bueno, o sea, si una consola tiene 20 canales, solo se van a poder conectar 20 micrófonos. Depende de la consola y cuántos canales tenga la consola.
¿Cuánto puede costar un proyecto con Dante? Eso depende el distribuidor en tu país. Recomendaríamos contactar al distribuidor Shure autorizado de tu país, o contactar al departamento de ventas de Shure Internacional. Y bueno, llegamos al final de las preguntas. Si tienen algunas preguntas adicionales, me pueden enviar un correo a mi dirección de correo electrónico, que la ven aquí en la pantalla. Es paucar-miguel@shure.com. Y bueno, llegamos al final de este webinario. Que tengan un muy buen viernes, que tengan un muy lindo fin de semana y nos vemos la próxima vez.